Buenas tardes, mi nombre es Jeremy Morales y junto a mis compañeros Aguilar Pérez, Bernardino Poma, de la Cruz Vega, López Cáceres, Pacori Puma, pertenecemos al curso de temas de historia del Perú. Con NRC de 9182, en este video vamos a desarrollar el tema del el terrorismo, con enfoque en el subtema del Sendero Luminoso. Empezaremos explicando qué fue este grupo. Sendero Luminoso fue una organización terrorista peruana que actuó principalmente entre los años 1980 a 1992. Su máximo líder fue Abimael Guzmán, conocido como Presidente Gonzalo. Debemos tener en cuenta que el terrorismo no es una ideología, sino que es una forma de actuar, y su objetivo es causar terror entre la población mediante el uso de violencia extrema. En el caso de Sendero Luminoso, la ideología que justificaba esa violencia era el marxismo, el leninismo y el maoísmo, por lo que buscaba destruir el Estado y reemplazarlo por un sistema comunista. Según Carlos de Gregori, Sendero Luminoso surgió en Ayacucho, en un contexto de desigualdad, pobreza y abandono estatal, y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga fue un espacio clave para la formación de sus primeros militantes. Asimismo, la CBR señala que el conflicto armado interno se inició el 17 de mayo de 1980, con la quema de ánforas electorales en Chuschi y Ayacucho. Este tema se relaciona con la semana 12, ya que en esta semana se analizaron el inicio y el desarrollo del conflicto armado interno, así como la expansión de Sendero Luminoso y la respuesta del Estado. Lo seleccionamos porque permite comprender cómo se desarrolló el conflicto y el accionar de esta organización. También se relaciona con la semana 14. En esta semana se trabajaron conceptos como la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el conflicto armado interno. Además, se explicó que la captura de Abimael Guzmán por el Grupo Especial de Inteligencia es un hecho que marcó el declive del Sendero Luminoso. También se analiza cómo la lucha contra el terrorismo estuvo acompañada de medidas autoritarias como el autogolpe del 5 de abril de 1992 y el cierre del Congreso. Finalmente, elegimos la semana 15, en la que se analiza las consecuencias del terrorismo en la sociedad y política peruana. Además, se explica que pese a la captura de Guzmán, algunos remanentes de Sendero Luminoso continuaron operando en el Brain. El surgimiento de Sendero Luminoso fue impulsado y originado por la severa crisis de una estructura social arcaica en la región de Ayacucho. Durante mediados del siglo XX, esta zona se caracterizaba por una pobreza extrema y una rígida estratificación donde persistían la forma de servidumbre y una discriminación étnica. En esta situación de abandono estatal, la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en 1959 funcionó como un catalizador social decisivo. La institución facilitó el encuentro entre una élite intelectual provinciana y una juventud universitaria mestiza que buscaba el ascenso social a través de la educación. Con la dirección de Abimael Guzmán, el partido utilizó la universidad para implementar un proyecto pedagógico basado en una versión simplificada y dogmática del marxismo. Se priorizó la formación de cuadros mediante el control de currículos y el adoctrinamiento en aulas, convirtiendo el espacio académico en una zona ideológica. Un ejemplo adecuado aparece en la revista Bandera Roja de 1969, donde el grupo procesaba demandas sociales como la gratuidad de la enseñanza como medio para elevar la conciencia popular hacia la violencia armada inevitable. De esta manera, el conflicto se originó por la instrumentalización de las frustraciones de una generación marginada integrándose en una estructura partidaria que rechazaba una salida democrática o pacífica. La aplicación de la ideología senderista resultó en la tragedia más grave de la historia republicana peruana, siendo el principal responsable de las muertes durante el conflicto interno. El accionar del grupo se caracterizó por la ferocidad, utilizando asesinatos y masacres para sembrar terror en la población civil. Esta violencia se dirigió específicamente a destruir cualquier forma de autoridad o identidad autónoma fuera de la organización. La estrategia implicó el aniquilamiento de líderes campesinos, dirigentes sindicales y alcaldes locales para reemplazarlos por mandos militares sometidos verticalmente al partido. Sendero Luminoso provocó la destrucción de instituciones comunitarias y la supresión de las libertades individuales, mediante la creación de organismos generados. La organización intentó someter a la sociedad a un control totalitario, donde la vida de los militantes y de las masas pertenecía exclusivamente a la agrupación. En documentos primarios de la época, como la revista Alpachiraicu, en 1969, la organización senderista justificaba que las luchas
Los sacrificios y las muertes eran sucesos comunes y necesarios para el carácter de la revolución. Esto supuso la trascendencia a largo plazo, lo cual es el trauma social y una fragmentación que debilitó la democracia nacional, lo que dejó desconfianza institucional y la validación del odio como método político. Entrevistaré al señor Miguel Palomino como primera pregunta. Señor Miguel, usted vivió un periodo del Perú marcado por el terrorismo. ¿Puede comentar cómo llegó a conocer la existencia de Sendero Luminoso? Sendero Luminoso se fundó allá en Ayacucho, en una universidad nacional allá en Huamanga. Es ahí donde se juntaron muchas ideas. Y de ahí te podría decir que vino acá en Lima, que hubo muchos atentados, coches terroristas, asesinatos, explosiones. La gente vivía con miedo, con temor. Segunda pregunta, según usted, ¿qué fue lo más grave que vivió o presenció por el tema de Sendero Luminoso? Me acuerdo de la calle Tarata, como estaba diciendo, la explosión, una gran explosión, donde mató muchas personas, destruyó muchas casas, y también hubo un coche bomba en el Canal 2 que era, y también hubo una explosión donde prácticamente destruyó mucha parte. Como tercera y última pregunta, pudiendo hacer una reflexión, ¿cuál cree que fueron las consecuencias que dejaron el terrorismo de Sendero Luminoso en el país? Una de las consecuencias fue que la gente en ese tiempo se le quedó grabado ese temor, se le quedó grabada esa injusticia que vivieron ese tiempo por la matanza misma de sus familiares o hijos, ¿no? Tanto en la sierra como en Lima, donde la gente tenía mucho temor en salir. No sabíamos en cualquier momento qué podía suceder, porque en el gobierno poco, mucho se hacía en ese tiempo. Mi nombre es Hansel. En esta oportunidad entrevistaré a la señora Betty, que tiene 50 años, quien vivió en la época del terrorismo en el Perú. Señora Betty, usted vivió en la época del terrorismo en el Perú. Cuéntanos cómo fue su experiencia y qué es lo primero que recuerda cuando usted escucha el nombre de Sendero Luminoso. Aquellos años recuerda mucho miedo porque teníamos que regresar temprano a casa, podía pasar un atentado, podía pasar una violencia, algo o un apagón en la que nuestra vida corría peligro. Recordamos aquellos años de intranquilidad. Desde su experiencia, ¿cuál considera que fue la consecuencia más grave que dejó el terrorismo de Sendero Luminoso en el lugar donde vivía y en el Perú? Creo que la consecuencia más grave era perder la tranquilidad, la paz y perder de repente a muchas familias que no se sabe en qué momento podía ocurrir un atentado y podía desaparecer muchas familias. Y perder a muchos universitarios que murieron aquellos años con esos atentados. Después de haber vivido esta etapa, ¿qué mensaje les daría a los jóvenes para que comprendan la importancia de conocer esta etapa de la historia del Perú? Les diría que nunca olvidemos nuestra historia. Recordar lo pasado es valorar nuestra paz, es valorar nuestra tranquilidad y ayudar a todos los seres humanos que debemos vivir con esa unión y perder el miedo de aquellos años que vivimos. Para finalizar, presentaré las conclusiones de nuestro trabajo. Utilizamos la información desarrollada en la sección 3, donde analizamos las causas y consecuencias del surgimiento del Sendero Luminoso. A partir de esa investigación, identificamos que este grupo terrorista surgió en un contexto de pobreza, desigualdad y abandono estatal en Ayacucho. También consideramos la información obtenida en la sección 4 a través de las dos entrevistas realizadas. En la primera entrevista, el señor Miguel recordó que durante esos años la población vivía con miedo a los atentados, los coches bombas, los apagones provocados por la destrucción de torres de electricidad. Asimismo, mencionó que muchas personas perdieron familiares y que el temor permaneció incluso después de terminar el conflicto. Por otro lado, la señora Betty señaló que lo que recuerda de esa época es el miedo constante y la inseguridad. Además, destacó que muchas familias perdieron seres queridos o tuvieron que abandonar sus hogares y que es importante que los jóvenes conozcan esta parte de la historia para valorar la paz y la democracia. Consideramos que la respuesta del Estado y la sociedad fue parcialmente adecuada. Si bien el Estado logró derrotar a Sendero Luminoso y recuperar el orden democrático, su actuación fue tardía frente a los problemas de pobreza, exclusión y falta de oportunidades que favorecieron el surgimiento del terrorismo. Además, durante el conflicto también se produjeron violaciones a los derechos humanos, lo que demuestra la importancia de actuar siempre dentro del marco de la ley.
Como grupo, proponemos que la mejor alternativa es fortalecer la presencia del Estado mediante una educación de calidad, mayores oportunidades de desarrollo y políticas de inclusión social.